Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que nunca lo olviden. Está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, porque sabe que la información política y administrativa sirve, nos interesa. El interés general, el bienestar general, recuérdenlo siempre, es uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución política. Y todo lo que se haga en los niveles político y administrativo tiene que estar fundamentado precisamente en ese principio fundamental, el bienestar general y la dignidad humana. Hablaremos mucho de eso, como siempre, en Sinergia Informativa. ¿O no, doctor Hernando Elí Grisales? Él es abogado, experto en el área penal y del procedimiento penal. Bienvenido a Sinergia Informativa. Gracias, doctor Rogers, por la invitación. Es verdad que la Constitución manda que la dignidad es un principio humano fundamental y que el bienestar general lo es, y que una persona pública, un alcalde, un gobernador, el presidente, un congresista, todos tienen que responder a ese principio. Se deben a la comunidad, son principios inquebrantables. Así de sencillo. Empecemos entonces con información. A las 7 de la noche de este lunes 16 de enero se dio paso provisional con algunas restricciones en el kilómetro 14 más 350 de la autopista Medellín-Bogotá en la jurisdicción del municipio de Copacabana. Algunas de las restricciones son las siguientes: no podrán circular por allí ni bicicletas ni motocicletas. En el sentido Medellín-Bogotá podrán circular automóviles, vehículos livianos pues, y buses. No se podrá circular con carga en este sentido. Pero en el sentido Bogotá-Medellín sí se podrá circular automóviles, carga liviana, buses y carga pesada. La Fiscalía General de la Nación pidió investigar al exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez, porque presuntamente participó en el homicidio del ex jefe del M-19 y candidato presidencial, Carlos Pizarro León Gómez. Según el ente investigador, el exdirector del DAS tuvo que ver con la estrategia para desviar la investigación de este magnicidio. Doctor Hernando Elí, usted como abogado penalista y experto en procedimiento penal, ¿qué piensa de este llamado que está haciendo la Fiscalía? La Fiscalía tiene que empezar por precisar si lo que va a hacer es una indagación o una verdadera investigación, porque una y otra tienen requisitos específicos. En la indagación es establecer si existe un delito y quién lo cometió. Si aquí se hablara de comportamientos posteriores a ese hecho, entonces no tendría relación con el homicidio. Tendrían que entrarse a buscar si existió un delito frente a la investigación misma. Y si es una verdadera investigación formal, mínimamente tiene que tener un elemento de convicción, no solo la autoría del hecho, sino la presunta participación del general Maza Márquez. Eso no lo ha clarificado la Fiscalía, si es una indagación o una verdadera investigación. El expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, dijo que va a demandar a la Corte Constitucional por nulidad el fallo de este alto tribunal, mediante el cual le dio vía libre a la figura conocida como Fast Track, la misma que le permitió al Congreso de la República acelerar los acuerdos y aprobarlos, por supuesto, los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Para el expresidente Andrés Pastrana Arango, aquí se se generó algo muy claro que iba en contra de la voluntad del pueblo, y es que se debió haber consultado al pueblo para que se refrendara por segunda vez, puesto que quedó claro además, según Pastrana Arango, que en el plebiscito por la paz realizado el 2 de octubre del año pasado, el pueblo colombiano mayoritariamente dijo no en el plebiscito por la paz. Y el próximo 30 de enero entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía, sancionado por el presidente Juan Manuel Santos en julio del año pasado.
Recuerden que el actual Código de Policía está vigente desde el año 1971. Recordamos, 30 de enero entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía. Este nuevo código tiene cerca de 242 artículos que, entre otras, le otorga a la policía la facultad para entrar sin orden judicial a una vivienda o un predio urbano o un predio rural si se amerita. Además, para generar grandes multas, para imponer además la fuerza si es necesario que se haga cumplir por parte de las autoridades las normas. De esto, ¿qué piensa usted, doctor Hernando Elí Grisales, que casualmente en 2016 usted estuvo invitado aquí para hablar del nuevo Código Nacional de Policía? Sin duda alguna, cada que estudiamos el nuevo Código Nacional de Policía encontramos que si la institución Policía Nacional no es capacitada en debida forma, va a facilitar el exceso que terminará afectando los derechos individuales, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia. Y para citar dos ejemplos, valga decir, la facultad que se le da al policía para conducir, entre comillas conducir, porque se convierte en una verdadera captura a quien se opone a ser conducido a su residencia porque se encuentra en estado de embriaguez. Eso limita primero el derecho a locomoción y la presunción de inocencia respecto a la embriaguez, porque la única forma de probar la embriaguez es mediante prueba científica, examen de alcoholemia o toxicología que llamamos. Otra de las facultades es encontrar a la persona con un documento del que el policía presume que no es auténtico. Exigiría entonces que la policía capacitara a todos sus hombres en materia de documentología y grafología, para que en ese momento en que hace esa interceptación del ciudadano, el policía tenga la capacidad de establecer con certeza que ese documento es falso y que entonces está en presencia de la comisión de un delito, falseando documento público y por ende entonces legitime una captura. Pero, entre comillas, esa sospecha del policía lo que va a facilitar es el exceso que limita el derecho a locomoción, la presunción de inocencia, y le va a generar un perjuicio a ese ciudadano. Perfecto. Porque si ese ciudadano está sometido a un régimen de trabajo y no llega a tiempo, facilita el despido por el empleador. ¿Quién responderá entonces por esa acción excesiva del policía? Presunción de inocencia, un principio mencionado por nuestro invitado el día de hoy. Métanselo en la cabeza porque ese principio lo vamos a trabajar en el resto del programa a propósito del tema que traemos hoy como central, el de los tres fleteros, como se les llama popularmente, que atracaron a un ciudadano a la altura de la autopista norte. Toda la película desde el punto de vista jurídico con el especialista invitado hoy, Hernando Elí Grisales. Unos mensajes, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, ni más ni menos. Bueno, el tema central. Se leyó, se vio, se escuchó, en redes sociales fue la sensación, el video de tres personas presuntamente atracando a una persona en un vehículo en la autopista norte. Se puso en marcha. Ahí estamos viendo las imágenes, se puso en marcha después de haberse conocido estas imágenes por parte del alcalde de Medellín, todo un operativo, él estaba muy indignado, para dar con la captura de estos tres personajes. Como ustedes lo pueden ver, todo el mundo en su lógica, pues dijo, claro, con ese video tienen para que sean individualizados y judicializados y sean aprehendidos. Bueno, resulta que pasó algo y es que no fueron capturados en flagrancia y eso nos lo explica usted enseguida, doctor Hernando Elí. Lo cierto es que el alcalde insistió después de que fueron puestos en libertad y que eso generó tanta indignación con la justicia colombiana nuestra que se buscó la manera de que alias Chompiritas, alias Kevin y un menor de edad fueran nuevamente aprehendidos, lo que ocurrió ya a la altura de este martes 17 de enero. Ya la administración municipal lo logró y destacó pues la participación sobre todo de las autoridades del CTI y la Fiscalía y en fin, todas las autoridades, pero estuvieron los jueces en el entredicho porque
como decimos popularmente, soltaron a estos muchachos ante esa evidencia. Doctor Hernando Elí, lo primero para que entiendan nuestros inteligentes, integrantes y calificados televidentes, ¿qué es una flagrancia? Que fue lo que se dijo inicialmente, que podía permitir que los capturaran y los metieran a la cárcel. La flagrancia tiene varias definiciones o varias circunstancias que la edifican como tal. Una de ellas es el video. Sí. Ciertamente, en el hecho que nos ocupa, se presentó un video realizado por cualquier ciudadano que estaba autorizado para hacerlo. Pero ese video en su contenido permite identificar solamente 3 motos y un vehículo. Ajá. 3 motos que a su vez tienen unas placas de identificación, pero tenemos que hacer uso de la experiencia y del sentido común. Es que esas placas en ese video no está establecido si son auténticas o son gemeliadas. Ajá. Primer hecho indicador que nos orienta a nosotros, los operadores judiciales, a dar garantía del cumplimiento de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Segundo elemento indicador que no hay situación de flagrancia, Sí. es que todas las personas portan unos cascos. No permite entonces individualizarse, identificarse para buscar por parte de las autoridades exactamente a Juanito García. No, Sí. son 3 ciudadanos que habría que identificarlos. El tercer elemento es que si bien el video sirve como evidencia para constituir la flagrancia, la ley exige que el video y la captura tengan una inmediatez razonable. Sí. Y entiéndase por inmediatez razonable que esa captura se produzca en el mismo escenario de los hechos, o que por lo menos esos delincuentes o esas personas que están infringiendo la ley no hayan sido perdidos de vista bien por la víctima, bien por los captores o bien por los testigos. Pero por lo que conocemos, si bien el alcalde, y es una labor que hay que resaltarle, con el acompañamiento de las autoridades, se apersonó de este caso, no porque se tenga esa buena fe, se legitima la violación de la ley, porque toda persona asistida de presunción de inocencia tiene el derecho al debido proceso. Claro. En ese momento entonces ya había un rompimiento, excusas por lo primario de la expresión, Sí. con esa inmediatez, y por ende se desnaturalizó la situación de flagrancia. Pero, doctor Hernando Elí, otro elemento constitutivo de la flagrancia, de acuerdo con la ley 1453 de 2011, que modificó el Código de Procedimiento Penal, que hablaba solamente de 3 elementos constitutivos, dice también que si los objetos hallados en posesión del presunto delincuente tienen sus huellas y son los objetos del ilícito, también podría ser considerada flagrancia. Y se supone entonces que los anillos y el celular y lo hurtado, lo supuestamente hurtado, porque mira que estamos hablando de supuestos y de presunciones, porque eso es a lo que nos lleva precisamente la garantía de nuestro Estado Social de Derecho, ¿cierto? De que son inocentes hasta que se demuestre con toda convicción que no lo son. Entonces, ¿ahí no se puede hablar de flagrancia? No, porque y en eso hago la crítica de manera muy respetable, muy respetuosa al señor alcalde y a quienes los apoyan en este procedimiento. Desconocieron que en Colombia existe en derecho civil la figura de la posesión. O poseedor de buena fe. Ya. Habían transcurrido horas suficientes. Perfectamente quien hurtó el elemento celular, anillo, y le dio movilidad a unos billetes, pudo haberle vendido los celulares y los anillos a un tercero, sí, señor. y fueron encontrados en su poder. Sí. ¿Qué se necesitaba entonces? Elementos de convicción que permitiera inferir razonablemente que ciertamente esa persona que tenía esos elementos fue el autor, porque estos elementos no están sometidos a lo que en derecho llamamos el control tabular. ¿Qué es el control tabular? El registro que se tiene que hacer sobre determinados bienes, valga decir, la motocicleta, el carro, la avioneta, el barco, tienen una licencia, tienen una matrícula, diferente de un reloj, de un anillo, que no están sometidos a ningún control. El único control comercial será la factura de compra, y si se quiere una factura de venta, pero entre ciudadanos el negocio es de palabra. Entonces no había suficiente elemento de convicción para esa captura. Creo que le faltó asesoría jurídica al señor alcalde. Buena voluntad. Bueno, a propósito, hagamos el paréntesis aquí para que escuchemos y veamos al alcalde que precisamente con esa buena fe y ese deseo que tiene de garantizar tranquilidad y seguridad a los medellinenses, pues actúa de esta manera, logrando, según ya se ha planteado hasta el momento, pues un positivo, como dice la fuerza pública, porque al parecer sí fueron ellos, pero después del proceso, al parecer, sin embargo no han sido condenados todavía, ¿cierto? Sí fueron ellos los que realizaron ese ilícito. ¿Qué es lo que dice el alcalde como llamado incluso que le hace a la comunidad? Veamos. Esto aquí es pan de cada día. Esto aquí esta gente presiona, esta gente manda intimidar, intimidan funcionarios, mandan mensajes,
pero es que ellos mientras mandan mensajes, nosotros los mensajes de nosotros son los golpes contundentes a la criminalidad. Vienen más operativos, vienen más mega operativos. Y aquí lo que hay que decir es, aquí hay unos sectores que usted tampoco los entiende. Acá, entonces, si no se hace malo, y si hacemos también es malo. Ah, no, a mí que me critiquen por hacer, a mí no me importa que digan, pero es que entonces, mire lo que el alcalde él mismo se mete. Sí, me tengo que meter. ¿Y por qué me tengo que meter? Para que las cosas funcionen. La primera autoridad de policía es el alcalde, según el artículo, bueno, el artículo 353 creo que es de la Constitución, donde están las funciones del alcalde, está él, en la que dice que es la autoridad máxima de policía. Entonces está haciendo, entonces para la mayoría de la gente genera aplauso, pero entonces según lo que le hemos venido escuchando a usted, no basta con que diga, si no se hace malo, a mí que me critiquen por hacer, si eso vulnera la, ¿cómo se dice? La norma, la normatividad, el ordenamiento jurídico. Cortica esa respuesta. Sí, el señor alcalde tiene razón en sus propuestas, en su proyecto, pero no puede olvidar que como servidor público está sometido a la Constitución y la ley. Sí. Y la Constitución y la ley consagra como un derecho primario de todo ciudadano el debido proceso y la presunción de inocencia. Y como servidor público tiene que estar sometido a la legalidad de todo procedimiento. A la legalidad de todo procedimiento. Y aquí se nos viene a la cabeza la participación en esta historia de los jueces. De ello hablamos enseguida, porque muchos suelen decir con casos similares como este, que es que la justicia en Colombia no sirve y que esos jueces son corruptos porque vea cómo es que dejan a esos bandidos, eso es lo que se dice popularmente, en libertad sabiendo que cometió el delito. Eso hablamos enseguida. Vamos a unos mensajes, pero primero esta frase, además muy pertinente a propósito de funcionarios públicos, para que la analicemos cuando regresemos. Aquí está la frase. Dice: cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Thomas Jefferson nos deja esta frase: cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Hernando Eli Grisales, ¿qué le suscita a usted esa frase de Jefferson? Que todo servidor público se debe a la sociedad, a la colectividad. No puede servir exclusivamente a un sector de la sociedad o al partido que representa frente a esa misma sociedad. Y en el caso, por ejemplo, del alcalde nuestro, no puede él, con el ánimo de atender el interés de todo mundo en Medellín, de garantizar seguridad, pues vulnerar derechos de unos cuantos. Él ahí estaría también cometiendo un delito como funcionario público. Sí, perfectamente se le podría imputar, y pues no soy yo quien tenga la última palabra, un abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Ajá. Y prevaricato también. Si fuera su facultad tomar decisiones judiciales, sí, pero como no tiene esa facultad, sería un abuso de autoridad en mi sano sentido. Bueno, pero entonces los jueces sí, al juez a quien le llegó el caso, sí se le podría señalar de prevaricato si hubiese tomado en contra de la norma, en contra de la Constitución, en contra de la ley, en contra de los principios del cual estamos hablando, por ejemplo, el de inocencia, la presunción de inocencia. Si dice, no, es que el alcalde me dijo, y es que la sociedad espera, y es que los medios de comunicación esperan. Entonces, señores, alias Chompiritas, alias, yo recuerdo los nombres por acá, alias Kevin y un menor de edad, ustedes quedan aprehendidos, deben ir a la cárcel porque el alcalde y la sociedad y los medios de comunicación lo esperan. Los jueces de nuestro país no pueden actuar así. Ajá. Nuestros jueces no son ni de venganza, ni de revancha, ni de sectores políticos. Sí. Nuestros jueces son autónomos e independientes, y actúan con base en la Constitución y la ley. Ajá. Aquí no podemos satisfacer intereses particulares de una autoridad como el señor alcalde. Sí. Por más que sea buena fe en su actuar, el señor juez no se puede plegar a esa postura del señor alcalde. Sí. El señor juez, ¿qué hizo? Decidir en derecho. Sí. Exigirle a la Fiscalía. Primero, respetemos la presunción de inocencia. Sí. Vamos a empezar a desvirtuarla, por lo menos legitimando la captura. ¿Se le garantizaron sus derechos, sí o no? Usted me está solicitando la medida de aseguramiento que legalice, corrijo, la captura porque fueron sorprendidos de flagrancia. ¿Dónde está el elemento? La Fiscalía no lo tenía. Ajá. ¿Qué hace un juez
de control de garantías, al encontrar que no se cumple con ese mínimo requisito, que legitime una captura, tiene que declararla ilegal. Eso no satisface el interés colectivo porque la comunidad no conoce el estricto derecho como lo conocemos quienes trajinamos en el mundo del derecho y más en materia penal. Y el principio de legalidad es una espada de Damocles que está todo el tiempo encima de los funcionarios públicos. No se puede hacer nada por parte de un juez o del alcalde en este caso, nada que vulnere el principio de legalidad. Estamos totalmente de acuerdo. Y nuestros jueces no son revanchistas, insisto en ello, y podemos decir que nuestros jueces, por lo menos en Medellín, sí son los mejores. Y entonces, ¿qué pasó finalmente cuando ya, con todos los ires y venires, la libertad después de la captura supuestamente ilegal, luego se genera lo que ya anunciaba el alcalde Federico Gutiérrez? Los 3 presuntos responsables del hurto, el conductor en la autopista norte, ya están a buen recaudo, como suelen decir. ¿Qué pasó entonces ahí? La Fiscalía ya entonces le dio cumplimiento a lo que le exige la ley. Sí. Encontrar unos mínimos elementos de convicción, Sí. elementos demostrativos de autoría, acudió ante un juez de control de garantía, le hizo conocer esos motivos fundados basados en un informe de policía, la misma denuncia, el mismo video. Ese juez hizo una evaluación de esos motivos fundados y encontró el motivo suficiente para librar una orden de captura. Sí. Ya esa orden de captura la materializó, llámese CTI o Policía Nacional, le garantizaron los derechos a esos capturados, tener un abogado, informarle a su familia, no ser maltratado y dentro de un tiempo prudente dejarlo a disposición de un juez de control de garantías. Ya ese nuevo juez encontró que se cumplió con los requisitos de ley para imprimirle legalidad a ese acto de captura. O sea, entonces, en síntesis, si no es en flagrancia, y en este caso, volvamos a ver el videito, Laurita, si me da el favor, en este caso que todo el mundo dijo que parecía una flagrancia, que no lo fue, si no es en flagrancia, no es legal la captura. Y lo que ocurre después es la solicitud al juez, que es la autoridad competente, de una orden de captura con todos los elementos que permitan con plena convicción decir, estos presumiblemente sí son los responsables. Tiene usted la razón. Eso es lo que pasó. Se cumplió con ese requisito. Bueno, y ahí estamos viendo ese vehículo con las placas alteradas. Eso también generó un ruido. Y perfectamente puede constituir una falsedad en documento público, entendiéndose la placa como un documento público, Ajá. porque está produciendo un engaño, un error de convicción en cualquier autoridad y en cualquier ciudadano. Perfectamente esa persona, con el ánimo de evadir una fotomulta, Sí. incurrió en un delito de falsedad. Podría ser judicializado penalmente. Podría ser judicializado. Eso no se debe hacer. Bueno, y a propósito de fotomultas, hago un paréntesis, porque ahorita cuando usted estaba hablando de acerca de lo que en nuestro ordenamiento jurídico se conoce como el poseedor o el tenedor, en las fotomultas pasa mucho eso. Me llega la notificación a mí y ese carro yo no lo estaba manejando. De alguna manera, entonces hay también que cumplir con esa presunción de que yo no soy la persona que infringió la norma. Pero no podemos olvidar que el vehículo está sometido a un control que llamamos control tabular, y Sí. es la licencia de conducción. Como aparece matriculado a nombre de una determinada persona, esa persona entonces le corresponde la carga de la prueba, es decir, demostrar que ese vehículo no lo estaba tripulando en el momento de la fotomulta. A quien Sí. le llega la notificación le corresponde la carga de la prueba. demostrar que él no lo fue estaba un tripulando. amigo a quien le prestó el Un vehículo, tercero. cóbrenle a él y no a mí. Exactamente. Y eso sí se Pero está... en estricto derecho, él es el llamado a pagar. Sí. Se le invierte la carga de la prueba y él tendrá que demostrar, yo no lo estaba tripulando. Ah, sí, pero es que el vehículo aparece a nombre suyo. Sí. Entonces, su omisión de hacer un traspaso oportuno no solo genera la posibilidad de que ese vehículo sea utilizado en un delito, sino también en una contravención. Ah, pero Y lo por mismo tanto, entonces pasa en el caso de quien es el dueño de la moto, se la prestó a un amigo y el amigo cometió un ilícito. Perfectamente. Demuestre, señor, que usted no estaba conduciendo la moto y que la prestó y que el ilícito no fue cometido por usted. Son de los excepcionales casos donde la persona que es dueña del vehículo en los respectivos registros se le invierte la carga de la prueba. Doctor Hernando Elí Grisales, 20 segunditos nomás para que alrededor del principio de presunción de inocencia, nosotros los periodistas y la comunidad en general entendamos que es un principio que hay que respetar. Nadie es culpable hasta que se le demuestre que lo es. Y se desvirtúa la presunción de inocencia con plena prueba, no solo de autoría, sino de responsabilidad. Es decir, que la persona no solo ejecutó el hecho, sino que lo hizo sin estar asistido a una causal que lo exima de la responsabilidad. Valga decir un caso fortuito, una fuerza mayor, un derecho legítimo a la propia integridad o integridad de terceros, etcétera, etcétera. Muy bien. Doctor Hernando Elí Grisales,
abogado, penalista, experto en esta área y en procedimiento penal. Gracias por estar con nosotros. Creo que nos queda cierta tranquilidad, cierto airecito de frescura al saber que en derecho se procedió, en este caso, de los 3 presuntos, todavía lo son, fleteros de la autopista norte. Es con mucho gusto, sigo a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados televidentes de Sinergia Informativa. Información que nos sirve, esto nos tiene que servir a todos. No vale la pena que estemos poniendo a los 4 vientos, como se dice, el grito, si realmente ese grito no está soportado en la Constitución y la ley. Para la muestra, lo que hablamos el día de hoy. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias. Liliana Castaño es la que está estos días, muy linda, presentando las noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Muchas gracias. Chao.